Hola, hola una vez más. Muchísimas gracias por apoyar a este canal. Con solo mirarlo, ya lo está apoyando. Claro, si queda mirando los anuncios también un poquito. Suscribir ayuda muchísimo, pero más que todo los comentarios que alimentan tanto. Bueno, hoy les traigo esta blusita en rojo porque es muy rápida para hacer en estos días, también para regalar. Punto alpino, muy elegante, muy bonito y muy adaptable para todas las tallas. Ya van a ver qué comienzo y qué final más fácil para las con principiantes en el crochet. Comenzamos. Bueno, no tengo oficina y vamos a hacer el proyecto aquí sentados. Espero que pueda ser clara. Es algo muy simple, muy sencillo. Vamos a hacer dos rectángulos, uno para la espalda, otro para el frente, y luego hacemos estos puntitos en la parte de abajo. Este es el revés del punto alpino. Este es el derecho. Lo buscan por ahí, el punto alpino, y lo van a encontrar en muchas formas. Él es elástico, pero no es necesario, ya que hicimos una talla plus, una talla grande. Yo soy talla mediana, podría ser para talla grande o holgada. Este es hilito de 3.5, 400 gramos. Si lo hacen con un hilo mercerizado como Fiesta, Omega y todos esos que son ya mercerizados, un poquitillo más liviano, un poquitillo, podrían bajar un poquito, pero anda mejor que compren 350 gramos. Si son tallas extras, extra grande, 400 gramos. También depende si lo quieren dejar más largo. Si lo quieren dejar más largo, compran un poquito más. ¿Ven? Lo pueden hacer también de dos colores y todo ese tipo de cosas. Yo pensé hacerlo para hacer la parte del punto alpino en el color rojo y luego las partes de del calado hacerlo en color beige. Entonces como que reduce la cintura a la vista, así a rápido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar este proyectito muy rápido de hacer. Vea cómo nos queda aquí el cuellito de bonito. Me encanta. Es súper fácil. Ganchito 3.5. Vamos a utilizar un hilito también del mismo grosor, que se deje agarrar bien. Trabaja súper bien, súper fácil. Dejemos punto alpino hacia arriba, todo el largo que deseemos ahí. Y luego hacemos este que agregamos 1, 2, 3, 4 más, para que tomen eso en cuenta de largo. Espero quedarles bien con este proyecto porque yo lo quería para Navidad y si me ha atrasado mucho las cosas porque no tengo oficina, es probable que no la voy a tener que hacer algo nuevo en otra parte. Entonces yo dije, no, yo quiero hacerla, aunque sea sentada. Así que aquí la tenemos, mis amores, espero quedar bien y cualquier cosa ahí me escriben, que para eso están las cajitas para hacer los comentarios. Bendiciones, comenzamos. Bueno, vamos a trabajar haciendo ojitos. Es un punto que me gusta de inicio porque de una vez dejamos un trabajo reforzado. O las que quieren hacer cadenitas, múltiplos de 3. 3 más 3 más 3 y luego hacen una hilera de punto bajo. O lo rellenan en punto alto. Y si no, entonces de la forma como lo vamos a hacer aquí, que es con ojitos. Vamos entonces, ganchito 3.5, hilo que se deje manejar bien, ahí, el hilo que usted tenga. Vamos y lo tejemos. Es que puede ser delgadito o grueso, o medio, algodón o acrílico. Eso no es importante, cada uno tiene su acabado. Vamos a hacer entonces el lacito, ¿sí? Y aquí la primera vez hacemos 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Así. 1, 2, 3 y 4. En la primera hacemos un punto alto. Entonces, cargamos y vamos a la primera. En la primera hacemos un punto alto. ¿Ve? Sacamos 2, volvemos a cargar y sacamos 2. Estos dos los vamos a trabajar siempre. Vean
como es 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y en estos dos que les dije, aquí, 2 hebras, esto lo hace mucho más reforzado y volvemos a repetir el punto alto. Sacamos 2, cargamos y sacamos 2. Volvemos a repetir 1, 2, 3. Cargamos y volvemos a hacer aquí punto alto. Entonces, aquí vamos a decir que esta es la medida, pero yo he hecho en mi caso, para que ustedes tengan una idea, 27 ojitos igual a 47 centímetros. 47 centímetros, solo para el frente. ¿Ven? Entonces, lo que hacemos ya, vamos a comenzar el punto. Las que lo están haciendo con cadenitas, entonces se regresan en punto bajo o en punto alto uno a uno. Y luego comenzamos el punto alpino. Pero en las que están haciendo como yo, que es con ojitos, nos regresamos aquí al ojito, traemos el hilo y hacemos aquí un primer punto bajo y una, dos cadenitas, lazamos el hilo y hacemos en cada punto 3 puntos. En este caso, con el punto de cadena y 2 puntos, quedamos así. ¿Ve? Se puede ver ahí bien porque la luz me está como que, siento como que está un poco oscuro, pero yo creo que se ve bien. 3 puntos, lazamos el hilo de nuevo y vamos al siguiente ojito y hacemos aquí 3 puntos altos. A cada uno 3 puntos altos. Chalequito para niñas, para niños, eh, para tallita pequeña, mediana, grande, extra grande. De verdad que es súper, súper fácil de hacer, demasiado fácil. Así, a cada ojito, 3. No hay mucho que, ¿verdad? Bueno, entonces así vamos hasta el final. Aquí llego al último y quiero que simplemente se animen. Es que es súper fácil de hacerlo. Tenemos algo tejido. A veces me publican y me comentan, disculpe, y me dicen, hoy terminé un proyecto de una blusa que hice por primera vez. Y yo digo, ay, qué bonito, qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, en este caso aquí tenemos 3, 6, 9 nada más. Olvidé que para la espalda, cualquier de los dos que quieran comenzar, pueden hacerlo exactamente lo mismo. En el caso mío he hecho la espalda más pequeña con 22 ojitos, un poquito más pequeña que el frente, 27 para el frente, 22 para la espalda. Es que esto no tiene un orden en específico, ¿verdad? Que así, aquí. Esto va a ser siempre porque así es el punto alpino. Una cadenita, volteamos el tejido y en cada puntito un punto bajo. Pasamos el hilo, sacamos. Pasamos el hilo, pasamos las dos hebras, así, punto bajo. Aquí quiero que observen esto porque aquí sí que tenemos que poner atención porque podemos fallar y se nos hace más pequeño el tejido o más grande. Entonces, en estos espacios, aquí, en este espacio, pareciera como es el punto de cadena, pero no es. Es el, ¿ok? Este espacio es de este punto y el punto de cadena. En este caso aquí hemos dejado nada más 2 cadenas. También se respeta. Si lo podemos contar por esta partecita aquí, podemos contar la misma cantidad de puntos. ¿Sí? Para que tengamos eso ahí pendiente. ¿Ok? Bueno, aquí comienza el punto, el trabajito del punto. 1, 2, 3 cadenitas y volteamos el tejido. Y estos se utilizan en punto doble alto en relieve. 2 lazos, doble carga.
Este es el punto de cadena que acaba de hacer. Vamos al siguiente y lo atravesamos así. ¿Ve? Traemos el hilo y hacemos aquí un punto doble alto, pero así, en relieve. Lazamos el hilo y el siguiente, que es este que está aquí arriba, lo hacemos en punto alto normal. ¿Ve? Si observamos por la parte de atrás, debe de quedar un espacio libre, que es el de él. Un espacio libre, que es el de este punto, pero que queda por el frente. Y eso es lo que le hace el toque precioso. Volvemos a cargar doble, ya él no, porque ya está ocupado. Vamos al siguiente. Doble en relieve. Lazamos normal. El siguiente, punto alto. Doble carga y dejando los espacios que pertenece a cada uno, ¿verdad? En donde tenemos el alto, no, desde aquí. El doble alto queda libre, pero por detrás, para que vayan observando. Entonces el siguiente, un punto alto normal. Así vamos. Uno normal, uno doble alto. Aquí, por el orden que tengo, me quedan dos, entonces termino con un relieve. Uno doble alto en relieve, disculpe, y uno en punto alto normal. Puede ser que usted sea lo contrario. Termine aquí con un alto y de último un relieve aquí. ¿Ve? Lo atravesamos así. Listo. Ok. Entonces, una cadenita y otra vez. Este a veces parece como, ¿verdad? Que es uno, pero no es. Vamos al que pertenece y hacemos otra vez la hilera de punto bajo. Punto a punto, en punto bajo, todo. Hasta el final y luego volvemos otra vez haciendo el punto doble y el punto normal. Bueno, aquí llegamos al último punto, bueno, casi último, el punto de cadena, un puntito bajo. Una, dos, tres cadenitas. Puede ser que por el reglamento del punto en algunas veces tenga que hacer cuatro, pero queda muy abierto y no lo quiero hacer, entonces allí también pueden decidirlo, porque en este caso podrían ser cuatro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un punto alto nada más. Y así va a ser la canción. En el punto doble, encima va a ser un punto alto. En el punto pequeño se atraviesa con un punto doble alto. En el punto grandote, un punto alto normal. En el pequeño se atraviesa. Y como dice Crocheritas, esta va a ser la canción. Grande, pequeño. Grande y atravesado, o sea, en relieve. Y pequeño. Esto es. Y se ve lindísimo, se ve lindísimo. Más se teje, más lindo se aprecia, precioso. Y si lo hacen en hilotes gruesos, también se ve de lejos, se ve preciosísimo, como en forma de diamantitos. Aquí llegamos al casi último y tenemos este al final. Ve qué bonito, me quedó así para que practiquemos también el que queda de final, porque ahora estamos intercambiados. Ve qué bonito. Ahí no hacemos más. No. Una cadenita, a menos que quieran hacer aumentos. Y regresamos. Este punto es un poquito elástico. Así que entonces,
¿verdad? Va a quedar bien con lo que le vamos a hacer al final en estas partes para que quede caladito en los lados. Aquí volvemos igual. La última se respeta. 1, 2, 3. Volteamos el tejido y ahora sí, doble lazo. Y en este pequeñín, pues uno alto, doble alto en relieve. Y al grandote, uno alto. Pero en el borde del punto bajo. Y así, una y otra vez, que no es tanto porque es cortito y un punto muy rápido de hacer. Bueno, ya aquí voy a trabajar con la prenda original. Vea qué bonito que se ven como los ojitos ahí quedan y el punto, precioso, me encanta. Y bastante cerradito, calentito, todo eso. Ok, para recordar, este es el panel del frente, o sea, esta es la parte del frente y tenemos un ancho de 47 centímetros, toda la parte del busto. Y altura, que ya he tejido aquí, he tejido 22 hileras, 33 centímetros. Ahí se los pongo en pantalla, 33 centímetros, 22 hileras. Y vamos a regresarnos para hacer la partecita como para hacerle el escote cuadrado o lo parte de la manguita que no quede como tipo jal. Entonces, me regreso con una cadenita, volteamos el tejido, vea qué bonito que queda por detrás, es liso. Y aquí tenemos un punto bajo, igual, bajos. 3, 15. Vamos a hacer 15. Ah, yo lo quiero más delgadito, 10. Yo lo quiero más ancho, más, pone más. Esto no hay reglas de que diga, es que Crocherita dijo esto. No, 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 no. Jenny. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aquí tenemos el 14 y el 15. ¿Ve? 15 puntos. Este queda, que ahora tengo las cosas así, ¿ve? Mis pies me ayudan a recoger las cosas también. Ok, tenemos aquí un ancho para que tengan una idea de 9 centímetros. 9 centímetros de ancho. Que lo quiere menos, 10, 8. Es que no tiene un límite. Y aquí ya nos regresamos. No tengo marcadores a la mano, pero bueno, una, dos, tres cadenitas y ya nos regresamos. En este caso, estoy encima de un punto alto normal. Entonces, voy al de relieve con uno normal. Quedan por ahora dos normales, dos puntos del mismo tamaño. Y el siguiente en relieve. Y así. El mismo punto, nada más que es más pequeñito. Simplemente nos regresamos. Vea que no hemos cortado todavía el hilo. Aquí llegamos al último punto y igual, punto de relieve, porque así es que toca. Una cadenita y volteamos el tejido y otra vez. ¿Ve? Aquí tenemos un motivo completo, que sería el puntito bajo de antes y este. Ahora completamos este
como base para el siguiente. Aquí llegamos al punto número 15. 1, 2, 3 cadenitas y me vuelvo a regresar. Y aquí doble lazo porque tenemos, recuerden que yo comencé y habían dos iguales. Entonces este en relieve. Yo he dejado nada más estos dos. Estos dos. Aquí terminamos el último con un punto alto. ¿Ve? Aquí hay dos opciones. Terminamos y aseguramos. Y vamos y hacemos lo mismo del otro lado. Ponemos la hebra y hacemos exactamente lo mismo. Pero si a mí no me gusta cortar el hilo, no me gusta estar cortando hilos y agregando hilos, aunque tenemos que hacerlo, vamos a tener que hacerlo, pero no tanto. Entonces, lo que yo hice fue esto en la de la espalda, que es más pequeñita. Lo que yo hice fue esto. Me regresé en punto bajo. Me regresé en punto bajo. Esta es la altura que vamos a dejar. Ah, yo lo quiero dejar más. Bueno, hace una de motivos más. Al número 15, bueno, aquí está todavía el 14 y la cadenita 15. Aquí lo que yo hice fue esto, porque tenemos que bajar, ¿verdad? Y volver aquí. Entonces, nada más una cadenita para dejar una esquinita y en el de punto, aquí en el mismo puntito, en la peguita, hacemos un punto. Y voy en el medio del punto alto, un punto. En la de punto bajo, otro punto. Aquí tengo la peguita de la cadena, también un punto. O sea que se ve ahí relajadito. ¿Ve? Tenemos uno en el punto bajo, otro aquí. En medio del punto alto o cadenita, un punto. En la peguita, que ya llegamos, ¿ve? Un punto. Y ahora, en este, no vamos a hacer nada. Voy y ya. Ahora, punto a punto, en punto bajo. Bueno, aquí he puesto una marquita en el 15, pero en realidad tenemos que ir con este de punto bajo hasta el final, porque es el punto que va como base para continuar el punto alpino. Pero ahí se lo puse para que recordemos que ahí paramos con lo del escote, que es lo mismo que el otro lado. Este punto y el puntito de cadena, como siempre. 1, 2, 3, volteamos y aquí hay un doble, entonces un punto normal. El chiquitín lo atravesamos y el grande un punto normal. ¿Ve? Esto es así de belleza. Hacemos lo mismo que el otro lado. Lo mismo. Ya llegamos a la marquita y hacemos exactamente esto mismo. Bueno, aquí he hecho dos, igual que el otro lado. Aquí terminamos en un punto alto. Una cadenita y me regreso en todas las cuatro en punto bajo. Bueno, una que ya hicimos, ¿verdad? De cada lado queda en punto bajo. Y las que no, como este, terminamos no en el lado del escote, sino en el lado de la bocamanga. Y el último puntito aquí, punto bajo. No voy a cortar la hebra, todavía no. Vamos a coser. Vamos a tomar los dos lados que tienen supuesto frente del tejido con frente del tejido y vamos a coserlo. En esta parte del otro lado lo mismo.
La parte más ancha, en mi caso, si lo han hecho igual de los dos lados, pues igual. Si no, la parte más ancha es para el frente. Entonces cosemos este y cosemos este. Cualquier de los dos. Voy a hacer este lado. Lo tengo igual aquí con el puntito bajo. Terminamos el último. Y a mí me gusta coserlo con el ganchito. No uso aguja lanera. Vamos a poner la cámara más de cerca a ver si me funciona. A ver ahí si se ve bien el punto. Espero que sí. Entonces, esta hebrita la dejamos ahí pendiente y vamos del otro lado, de este lado, que es el lado del tejido, donde está como que la cadenita ahí, y lo atravesamos. De todas maneras, esto va a llevar un borde y todo esto se va a tapar. Y vamos y traemos el lacito. Ya lo hemos visto en otros videos esto. Y pasamos por ahora, así como un deslizado. Entonces, estas partes que quedan aquí, puntos rasos, tenemos el del frente y el de atrás, el del frente y el de atrás, y este también, igual los dos. Vamos a tomar el del lado adentro, ¿eh? Y este también el del lado adentro. Entonces, comenzamos de este lado, a ver si se deja ahí, este y el otro lado. Y ahora la hebra. Y esta hebrita la pasamos en deslizado. Otra vez. Del otro lado y de este lado tomamos la hebra y tomamos la hebra, si no lo tenía así, y pasamos directo. Del otro lado, de este lado. Me gusta porque ya de una vez queda el mismo hilo y todo eso. O si no, cortamos a una distancia ahí de unos 15 centímetros, ponemos la aguja lanera y lo hacemos cosido con aguja. ¿Ve? Pero a mí me gusta así. Pasamos directo. Y así los 15 puntos, aquí me salté uno, era este, así los 15 puntos, cada uno. Aquí queda el último punto y el último punto. Estos dos sí los voy a hacer reforzados. Vamos a tomarlo todo, las dos y las dos del otro lado, como si estuviésemos haciendo punto bajo, para que me quede reforzadito. Y lo deslizo y aquí hago un punto de cierre. Y nos queda este tipo de cosido que me encanta. ¿Ve? Unimos ahí. Por aquí no tengo la tijerita a mano, pero puede ser que la tenga pronto. ¿Ve? Ahí y cortamos aquí. ¿Me pasa la tijera, princesa, por favor? La pequeñita. No hay problema. Gracias. ¿Ve? Entonces así nos queda el cosido, que ahí tengo mi asistente. Y aquí y aquí le quedaría esto. Muchas gracias, mi manita de princesa. Por el frente. Esto en la parte de arriba, ¿ok? Entonces hacemos lo mismo del otro lado. Disculpen. Hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, y aquí cosemos entonces esas partes de arriba, ¿eh? Sacando el escote, que vamos a hacer un borde al final. Y aquí me he adelantado para hacer lo de las bocamangas y de una vez dejar cosido, pero en el mismo hilo. Van a ver qué bonito. Entonces, vamos a hacerlo igual para que quedemos con los piquitos finales del lado del frente del punto alpino. ¿Eh? Entonces vamos a ir en donde tenemos la colita, del lado del revés del tejido. Y es un punto muy simple, muy sencillito, pero le da un toque muy bonito. Aprovechamos ahí de tapar ese hilito. No vamos a entrar al ojito, sino en la pega. Le vamos a poner ahí el hilo. Es un proyectito muy rápido de hacer,
rápido estamos estrenando un detalle tejido o para regalito. ¿Eh? Aquí mismo vamos a poner un punto. Y vea qué fácil lo vamos a llevar. Después aquí todo esto lo ocultamos. Lo voy a dejar para este lado, que es la parte de atrás. Mira, una, dos cadenitas. La hilera de punto bajo, no hacemos nada. Vamos a donde están los puntos doble alto o punto alto. Depende cómo haya quedado la hilera. Una, dos cadenas, dos puntos. Una, dos cadenas, y esto es. En cada uno de esos espacios, esto es. Aquí llegamos al final. Dos cadenas. Y no lo hago como que dentro del punto, sino aquí en la peguita como el inicio. Y ahora muy fácil, la segunda. Una, dos, tres. Volteamos el tejido y solo hago una cadenita y voy en cada una de estas casitas. Aquí. Por eso les pongo un fondo negro, aunque ya tengo el pantalón para modelar. Bueno, una cadenita y aquí un punto de separación, una cadenita. Vamos al siguiente, un punto V, una cadenita de separación y esto es súper fácil. Tres cadenas, una cadenita de separación y una V en cada casita. Y de entre ellas, una cadenita de separación. Final de la número 2. Dos cadenitas en la última cajita. Una V. Una cadenita y en la cadenita donde iniciamos un punto alto fijo. Una, dos, tres. Damos la vuelta y no hacemos cadenita de nada. Vamos a la V con 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos el hilo y vamos a la siguiente. Y esto es, no hay cadenitas en esta, la número 3. La número 3, 3 puntos en cada V nada más. Fácil, fácil, muy fácil de recordar. Así vamos entonces hasta el final, que ya venimos con la última. Bueno, estoy por terminar la hilera número 3 y comenzar los piquitos. Pero primero, para que quedemos ahí bien, voy a zafar esta, porque se ve mejor. Voy a contar en mi caso 13 hileras, igual a 19 centímetros. Pero esto es según la talla. Ella es grandecita. Si la quieren para talla más grande, entonces 14 completos, así como se ven. Aquí está la unión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. En esta dirección voy a poner la marquita. En esta de 3, voy a ponerla por este lado para que se vea mejor cuando estemos por ahí. Y viene siendo 19 centímetros. Para talla mediana holgada. Podría ser talla grande. Bajamos un poquito. Más. Esto lo mismo para el otro lado. 13 y ponen la marca. Entonces, solo lo estoy marcando. Vamos a terminar la número 3 y nos regresamos en piquito. Bueno, entonces,
El último, 3 puntos. Y este es muy fácil de hacer. Así me hizo un nudillo aquí. Se hace un nudo y de repente se deshace de la nada. Así como que por magia. Entonces, 3 puntos. No hacemos nada. Vamos al último. ¿Sí? Y uno. No. Ya iba a ser más. Ya vamos a hacer el borde final. Entonces son piquitos y son muy fáciles. Son muy fáciles. Vamos a ver. Tenemos ahí una cadenita. Nada más he hecho. Y en el del centro vamos a trabajar. Este no. Siempre el del centro. Este no. El del centro. Desde aquí vamos hasta ese punto y hacemos un punto bajo. Cargamos y vamos al mismo punto para hacer un punto alto. Y aquí va el piquito. 1, 2 y 3. Como los ojitos. En estos dos hilitos que nos queda ahí, hacemos un piquillo con un deslizado. Lazamos el hilo y vamos al mismo punto. Un punto alto. No cargamos, vamos al mismo punto con un punto bajo. No hacemos nada, vamos al siguiente motivo. Aquí y repetimos. Punto bajo, cargamos, punto alto. 1, 2, 3, piquillo. Cargamos, punto alto. No cargamos, punto bajo. Y otra vez, no hacemos nada, vamos. Y así. De esto a cada motivo le vamos a hacer lo mismo. Todo. Casi nos vemos, le voy a decir cuánta antes de terminar, porque ya llegando casi al final vamos a unir los laterales, ¿verdad? Espalda y frente. En el motivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 antes de llegar del otro lado para que unamos así. Vamos a unir así. Aquí llego a la marca y estoy en la número 12 y seguimos directo. No pasa nada. Todavía ella está ahí marcando lo que es la unión lateral y las bocamangas, pero pasamos directo por aquello de que se confundan. Pasamos directo, nos vemos cuando damos la vuelta para llegar del otro lado con los piquitos. Vean qué bonito que se ve, me encanta así con piquitos. Entonces, esta es la misma marca que les he estado enseñando. 1, 2, 3, 4 en la 12. Pero seguir tejiendo. Y ahora vamos a unir. Ya aquí sacamos las bocamangas. Y les indiqué que antes de llegar, aquí no hay 1, 2, 3. Aquí no estamos con la final de la 4. No hay piquito. Estamos en la marca número 12 o 15 o 24 si lo está haciendo un hilo muy delgado o tallas más grandes. Y aquí en la 12, que ya puse esa marquita rosada, vamos a hacer un inicio igual. 1, 2 en la ahí, punto bajo, cargamos igualmente, ahí, y hacemos un punto alto y una cadenita. Como que queremos hacer el piquito, sí, pero ahora tenemos que buscar la marquita del otro lado. Lo que sería el 12 también. Que estemos exactamente iguales, que son los costados. Entonces, ya yo la tenía marcada o la cuentan, nada más. Ok, vamos aquí a este piquito, cada uno de ellos, y vamos a hacer
un punto deslizado. Ahí, ¿ve? Se forma la segunda cadena. Ahí, la que hice y este punto deslizado se está formando una segunda. Lazamos el hilo después de deslizado y hacemos una cadena. Ya tenemos 3, ¿verdad? Igual que el piquillo. Seguimos con el tejido, el lado que estamos tejiendo, y hacemos aquí el piquito. ¿Vieron? Lazamos el hilo y hacemos el punto alto igual, el punto bajo, vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Lazamos el hilo, punto alto, ups, no tengo hilo. Lazamos el hilo y hacemos un punto alto. Nada más una cadena. Vamos al siguiente puntito que sería en este caso el número 11 de piquillo y hacemos aquí un deslizado. Buscamos ahí en la cadenita, la última cadenita y hacemos aquí un deslizado, que sería la segunda. Y salimos con una cadena formando la tercera. Venimos y hacemos otra vez el piquito. Pasamos el hilo y punto alto. Punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Aquí llego a la última. Igual que las demás que venimos uniendo. Una cadenita. Tenemos el último. Punto deslizado, que es como formar la segunda, la tercera después del deslizado. En caso que haya quedado duda, tomamos de nuevo el tejido y hacemos aquí el piquito. Lazamos el hilo y terminamos el de punto alto, punto bajo. Y aquí en el último espacio vamos a hacer un deslizado. Voy a hacer el borde de una vez. Bueno, cortamos la hebra, en este caso del otro lado, cortamos la hebra aquí y vamos y hacemos el otro lado igual. Ya lo tengo hecho. Este lado, ya corté la hebra y todo eso. Entonces lo que voy a hacer ahora ya es el borde. Y el borde va a ser lo mismo. Esto mismo va a ser en el borde. Vamos a acomodarnos, entonces aquí estamos de ladito. En cada ojito voy a poner 2 puntos. Entonces voy a aprovechar este espacio aquí y este y este. Entonces vamos a entrar aquí. Ya hice el deslizado, ¿verdad? Quedamos así. Quedamos así. Entonces voy a entrar a este espacio que era de 3 cadenas. Hacemos aquí un punto bajo, una, 2 cadenitas y un punto alto. Una, 2 cadenitas. Vamos al siguiente. Una, 2 cadenitas. Vamos al siguiente. Una, 2 cadenitas y ahora vamos en cada ojito y hacemos lo mismo. Va a quedar con un poquito de vuelo, que está bien, ¿verdad? Que quede con un poquito de vuelo. Estamos hablando de que es ya la parte de abajo. Una, 2 en el siguiente ojito. 2 cadenitas en cada. Bueno, aquí llego a la unión, entonces igual 2 cadenas. Estoy en la última antes de comenzar a hacer los piquillos. Si quiere agregar una más, está bien. Aquí en lo del piquito. Pero yo no, voy a hacer 2 cadenas y vamos a hacer aquí en la unión un motivo. Tratar de tomar 2 hebras o más. Ahí. Una, 2 y en el mismo espacio hacemos 2 puntos. Una, 2, ya.
a cada hilera un motivo. 2 cadenas y ya llegamos aquí a los ojitos. 2 cadenas y a cada ojito 2 puntos. Entonces nos quedaría en esta parte así. Doy la vuelta que nos vemos en esta parte. Es el mismo punto, pero ahora va cerrado. Entonces en la unión vamos a dejar lo mismo que el otro lado. 2 puntos, 2 cadenas y aquí unimos. Yo lo voy a tejer, no voy a regresar al tejido porque no es necesario. Podría regresar al tejido que por el acabado y todo eso, ¿verdad? Que sea similar, pero no. Aquí entonces recordemos que hacemos casita aquí, el punto V, no casita, el punto V. Entonces voy a deslizar un poquito, aquí me quedaría bien regresar el tejido, pero no. Voy a entrar aquí, vamos a deslizar un poquitito aquí, punto bajo, una, 2 cadenitas, una cadenita de separación y un punto V. Una cadenita de separación, un punto V. A cada cajita o casita, como le dicen algunas, lo mismo que aquí. Bueno, aquí llego al último, 2 cadenitas, un punto V, una cadenita y venimos una cadenita antes también hacia atrás para dejar ahí las separaciones. Entramos al punto V y hacemos aquí un punto bajo, 1, 2 y los 3 puntos. Estos 3 puntos que van sin cadenas. Vamos a la siguiente V y así. 3 puntos a cada uno. Todo el bordecito. Llegamos al final. Como este no lleva cadenita, entonces punto bajo, cadena, la tercera, punto deslizado y uno más para ir al centro y comenzamos ya el punto de piquillo. Aquí tenemos, no, disculpen, aquí al centro un punto bajo. Cargamos, punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, el piquito. Cargamos, punto alto y un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Aquí le doy la vuelta, el último punto bajo, a cada motivo uno de piquito encima, punto bajo y punto deslizado. Deslizamos un poquito aquí y cortamos. Ahora vamos con el cuellito. Bueno, vamos a trabajar en el escote. Y aquí hay una hebrita, aquí hay otra. Vamos a comenzar de los lados, puede ser el derecho o el izquierdo, y vamos a hacer cajitas. En uno de los lados hicimos este, de punto bajo.
el otro no. Igual de este lado. Este tiene, este no. Que nos regresamos y todo eso para no cortar tantas hebras. Bueno, este hilito lo voy a aprovechar de ocultar. Voy a trabajar en el lado irregular, o sea, en el que nos tiene el punto bajo para que eh, hagamos lo mismo. Y ya después hacemos uno de cajita y así. Algo similar y después con piquito. Voy a levantar allá una cadenita nada más y en la pequita, aquí vamos a hacer un punto bajo. Dentro del punto alto, un punto bajo. No, aquí es un doble alto. 2. Aquí en el que es la peguita, vamos a seguir ocultando los hilitos. Un punto. Aquí tocó también un doble alto, entonces también. Y ahora ya llegamos punto a punto en punto alto. Cada uno, punto a punto. Ahora estamos trabajando por el frente para que quede más bonito, más delicadita esa parte ahí. Punto a punto alto, punto bajo, disculpe. Punto a punto en punto bajo. Aquí termino en este caso la vuelta. Ya estamos tejiendo en redondo, un deslizado, una, dos cadenitas y voy a hacer cajitas pero pequeñitas. Una cadenita de separación, lazamos el hilo, saltamos un punto, vamos al siguiente y hacemos un medio punto. Una cadenita, saltamos un punto, vamos al siguiente. Saltamos este punto. Este, por ser el de la esquina, lo voy a dejar también saltar. Vamos a saltar aquí dos por ser la esquina. Este, uno, dos, vamos al tercero. Por ser la esquinita, para que quede ahí como que formando la esquina un poco mejor. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Así. Ve, se ve más delicadito las cajitas. Entonces aquí llegamos a la siguiente esquina. Igual lazamos uno, dos en el tercero. Para que cerremos un poquito ahí la esquina. Una cadenita y así. Bueno, aquí le doy la vuelta. Una cadenita. Saltamos un punto y aquí estamos seguidos, pero todavía como subimos ahí se ve separadito. Si queda con uno más, mejor. Igual, una cadena y dejamos una cadena también de separación, punto deslizado. Y de una vez aprovechamos aquí para entrar y hacer un punto bajo, una cadenita y comenzamos con piquito. Todo es más reducido, más pequeñito. Hacemos un piquito y en el mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Un punto nada más. Una, dos, hacemos un piquito. En el mismo punto, un punto bajo. Y aquí llego a la esquina. Se puede notar que hemos saltado dos puntos. Uno, dos, en el tercero, recuerda, en cada esquina vamos a hacer lo mismo. Solo vamos a hacer un punto bajo, nada más. Vamos al siguiente y ahí sí aplicamos lo demás. Lo mismo que vamos a hacer a cada uno. Ahí un piquito, un punto bajo y otra vez. En cada cajita un piquito. Punto bajo y otra vez. Aquí llegamos al casi último. Esta cajita la vamos a respetar con un piquito igual que todas. Aunque hayan quedado juntitos, que se vean similares. Punto bajo. Y es que esta es la blusa que he tejido más fácil en mucho tiempo y rápido. Puntito de cierre. Y ya estamos para pasar el vapor y estrenarla. Bueno, ¿cómo me les fue con este proyecto? Fui, le pasé el vaporcito, aquí no.
En el punto alpino no, le pasé el vapor en la parte calada, en la parte de abajo y en el cuellito y en las manguitas. Me encanta, chicas, me encanta. Y chicos también, porque algunos tejen para sus esposas, sus mamitas, ¿verdad? También. Así que bueno, espero haberles quedado bien. Ahí se las dejo modelando para que vean qué bonito, cómo queda. Y nos vemos en un tutorial para hacer regalitos rápidos. De esos regalitos que usted dice, uy, me falta alguien para hacerle un regalo y tengo que hacerlo ya. Puede hacer hasta 4 en una hora. Así que nos vemos en el tutorial de esa sorpresa que les tengo, que es preciosísimo, muy, muy bonito, muy fácil de hacer y quedamos bien con un regalito tejido de nosotras mismas en los colores deseados. Eso sí, más delgadito es el hilo, mucho mejor. Podemos tener ahí por ahí algunos hilitos dorados, podrían ser rojos, blancos, sería mejor. Pero si no, entonces lo vamos y lo compramos, porque vamos a hacer unos detalles preciosos para hacer regalitos en estos días. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao.